Muy bien muchachos. A ver, vamos a continuar con la segunda parte, ¿sí?, de la clase. Ya hablamos del origen de la filosofía, ahora tenemos que hablar de las definiciones o conceptos de la filosofía. Pero antes, para aquel que no me conoce, mi nombre es Roberto Zipán, ¿sí? Conmigo vamos a estar realizando el curso de filosofía. El tema es introducción a la filosofía, así que muchachos, comencemos. ¿Sí? A ver, cuando nosotros hablamos de las definiciones o conceptos, tenemos que entender que estas mismas definiciones o conceptos de la filosofía son diversos. ¿Por qué son diversos? Porque no se ha logrado obtener un solo concepto, sino que hay muchos. ¿Y de qué dependen estos conceptos? Dependen de la posición, de la forma en cómo vean, de cómo interpreten el mundo cada filósofo, ¿ya? Depende de cómo vean el mundo o cómo interpreten, ¿sí?, el mundo cada pensador. Para ello, vamos a iniciar por el más fácil, el más básico, que viene a ser la definición o concepto etimológico, ¿ya? Definición o concepto etimológico, en donde tú ya lo conoces, es aquel que te dice que proviene de dos vocablos griegos, uno que es pilos, que significa amor, ¿sí?, el amor o deseo, y el otro que es sopía, que significa sabiduría. Entonces podremos decir que etimológicamente hablando, la filosofía significa amor hacia la sabiduría, que se puede interpretar como la búsqueda incansable por el saber. Y esta definición, ¿quién nos la da? Nos la da un personaje llamado Pitágoras de Samos, muchachos, ¿ya? Pitágoras de Samos nos da esta definición a partir de una pregunta que le hace. Si uno de sus discípulos, uno de los pitagóricos, le dice: maestro, ¿usted de qué trabaja? ¿Sí? ¿Usted de qué trabaja? Y Pitágoras le va a decir: yo trabajo de filósofo. Y el discípulo le va a preguntar entonces: maestro, ¿y qué es un filósofo? Un filósofo es aquel que busca de manera incansable los conocimientos, de manera incansable la sabiduría, a diferencia del sabio. El sabio es aquella persona que ya posee el conocimiento, en cambio el filósofo es aquel que lo busca. Por ejemplo, tú tienes tu pretendiente y tienes al enamorado. ¿Quién de los dos te trata mejor? ¿El pretendiente o el enamorado? Sí, profesor, ¿y eso qué tiene que ver? Tiene que ver bastante. A ver, ¿quién es el que te trata mejor? ¿Sí? ¿El pretendiente o el enamorado? Claro, el que te va a tratar mejor es el pretendiente, el que te escribe hola guapa, hola bonita, ¿sí?, todos los días. ¿Sí? Él te va a escribir de esa manera todos los días, te manda corazoncitos, etcétera, etcétera, porque quiere que tú caigas. ¿Ya? O sea, es el que insiste, el que te busca incansablemente, ese es el pretendiente, el que te trata de conquistar. Ese también es el filósofo, el que busca incansablemente su objetivo. En cambio, el sabio es el enamorado, el que ya te posee, hijita. El sabio, como ya te posee, ya no te sigue buscando, ya no sigue insistiendo, ya incluso ya se olvidó que tenía enamorada. Ese es el sabio. Ya tiene el conocimiento, entonces ¿para qué? ¿Para qué seguirle enamorando? ¿Sí? Ese es el concepto que tenía Pitágoras, etimológicamente hablando de la filosofía. Muy bien, claro. De ahí vamos a tener, ¿sí?, al gran Aristóteles. Aristóteles nos decía en su obra La Metafísica, ya ven que es una obra muy importante, que la filosofía es un saber teórico. ¿Por qué es un saber teórico? Porque elabora leyes, conceptos, ¿sí?, que va a estudiar los primeros principios y las primeras causas de todo lo que existe, de toda la realidad. Por ejemplo, la existencia del mundo. ¿Sí? Acuérdense que Aristóteles nos decía que solo había un mundo, que era el mundo sensible. ¿Ya? Y acuérdense siempre de ese concepto proporcionado por el gran Aristóteles. ¿Basándose en qué? Basándose en la filosofía presocrática, muchachos. ¿Ya? Basándose en la filosofía de Tales de Mileto, por ejemplo. Muy bien, de ahí vamos a continuar con el siguiente pensador, con el gran René Descartes. René Descartes, en su obra titulada Discurso de Métode o Discurso del Método, ¿sí?, nos va a plantear un pequeño ejemplo.
que es el ejemplo del árbol de la sabiduría, en donde nos va a decir de que la filosofía tiene que ser aquella base que nos va a permitir construir una ciencia, ¿sí? Que nos va a permitir construir una ciencia. Por eso nos dice que la filosofía es la raíz de las demás ciencias. A partir de ahí, de esta raíz, se va a poder construir algo. A ver, ¿cuál es la siguiente parte de un árbol, ¿sí? Que le sigue a la raíz? A ver, ¿cuál es la siguiente parte de un árbol que le sigue a la raíz? Vamos, yo sé que tú lo sabes. ¿Cuál era? ¿Sí? ¿Cuál era? Muy bien, el tronco, correcto. Le sigue el tronco, niñas y niñas, ¿ya? Le va a seguir el tronco. Este tronco, ¿qué representa? Representa la física, a todo aquello que nosotros podamos tocar, podamos sentir, muchachos. Después, sí, ya sabes que tenemos las ramas. Las ramas que representan, representan a la moral, que son nuestras decisiones, tanto buenas como malas que hemos tomado a lo largo de nuestra vida. Y esas decisiones nos van a dar un fruto. ¿Cuál es ese fruto? Bueno, ese fruto son las llamadas ciencias, ¿sí? Si tenemos un fruto bueno, vamos a desarrollar lo que viene a ser la ingeniería, vamos a desarrollar la mecánica, la medicina. Pero si en cambio nosotros no fuimos, nosotros tuvimos una moral deplorable, una moral muy triste, muy mala, nuestra moral, ¿cómo va a ser? ¿Qué frutos van a producir? Bueno, van a producir uno de ellos la corrupción, los ladrones, etcétera, etcétera. Por eso nos dice también que la filosofía es aquella ciencia que estudia los primeros principios de las demás ciencias, aquello que van a dar las demás ciencias. O sea, la filosofía es la base de todo, según René Descartes, muchachos. Muy bien, de ahí vamos a tener a otro personaje llamado George Hegel. Hegel nos decía que la filosofía estudia, ¿sí? En cuanto existe, ¿sí? O sea, estudia el todo. Por eso Hegel es conocido como el filósofo totalizador. ¿Ya? Hegel es conocido como el filósofo totalizador porque va a estudiar el todo, ¿sí? Decía que la filosofía es un saber absoluto, porque la filosofía va a abarcar todo, abarca la psicología, la economía, la historia, ¿sí? La filosofía está en todas las ciencias, según el gran George Hegel, ¿sí? De ahí vamos a tener a Carlos Marx. Carlos Marx, en su obra titulada Tesis sobre Feuerbach, nos va a hablar de que la filosofía es aquella que sirve como una actividad o praxis. ¿Qué significa praxis? Práctica, o sea, hay que dejar de lado la teoría, hay que dejar de elaborar tanta teoría y aplicar esta teoría y practicar estas teorías. ¿Para qué? Para poder así poder transformar el mundo, nuestra sociedad, a través de las grandes revoluciones. Nosotros hemos tenido grandes revoluciones y provocadas muchas veces por ustedes, señoritas. ¿Sí? Por ejemplo, antiguamente ustedes, señoritas, podían votar, tenían el derecho al voto. ¿Sí? A ver, las señoritas, antiguamente, ¿tu abuela podía votar? No. ¿Sí? No, profesor. Tristemente no, no podía votar. Gracias, Ana. ¿Sí? No podía votar, pero ahora tú, hijita, tú que tienes derechos, que te han dado la igualdad, ¿puedes votar o no? Ahora sí, profesor. Claro, ahora sí puedes votar, ¿sí? O sea, se ha transformado nuestra sociedad, se ha transformado el mundo. No solo eso. También Carlos Marx nos habla un tanto de la historia. Nos dice, por ejemplo, que la primera forma en la cual nos van a gobernar, ¿quiénes son? ¿Quiénes nos van a gobernar? ¿Los varones o las mujeres? ¿Quiénes son los primeros en gobernarnos según Carlos Marx? ¿Sí? A ver, ¿quiénes son? A ver, vamos. Las mujeres. Las mujeres, vamos, hijita, sin miedo. Las mujeres son las que nos van a gobernar. La primera forma de gobierno es el matriarcado. ¿Sí? O sea, ustedes nos gobernaban. ¿Por qué ustedes? Es que ustedes se adueñaron de algo, de la casa. Ustedes administraban la casa, el hogar. De ahí surge el término oikos nomos. Sí, incluso de ahí surge el término economía. ¿Sí, muchachos? Ese término, ¿sí? Se refiere a ustedes. Ustedes eran las que controlaban la casa.
la que decía, hoy día quiero comerme a Diego, a Manny y a Sid, y el hombre que hacía, te Ujú. obedecía, iba a cazarlos, ¿sí? Todo eso se basa. Pero después cambiamos, se invirtieron los papeles, la mujer dejó de gobernar y ahora ¿quién era el que gobernaba? Era el hombre, el llamado patriarcado. Patriarcado. ¿Sí? El patriarcado. No pienses que, profesor, el patriarcado existe, ya no existe. ¿Sí? Como categoría antropológica, ¿sí? Ya no existe porque se dio durante la comunidad primitiva y durante el esclavismo. Actualmente, sí somos iguales ante la ley. Muy bien. De ahí tenemos, ¿sí?, al gran Ludwig Wittgenstein. Wittgenstein, ¿sí?, nos dice que la filosofía no es una ciencia, sino que es una actividad que sirve para esclarecer el lenguaje, para poder entenderlo. Y eso nos lo explica en su obra titulada Tratatus Logicum Philosophicum. En esta obra nos dice que el doble sentido está mal. Por ejemplo, señoritas, si tú con tu enamorado, ¿sí?, están caminando ahí por la calle y justo pasan por una pollería y tú le dices a tu enamorado, qué rico huele, ¿qué le estás queriendo decir al condenado ese? Quiero comer pollo. Ah, que quieres comer, que tienes hambre, ¿sí?, que quiero mi pollito con mi gaseosón ahí, ¿sí? Eso es lo que tú le quieres decir. Pero el varón, en su inocencia, en su candidez, va a pensar, ah, tiene hambre, ¿sí? O quizás le gustó el sabor, que yo creo que le gustó el olor mejor. Entonces, ¿qué hace? Vuelve a pasar otra vez por el mismo lugar. Y la señorita se molesta, ¿cierto? Se molesta, ¿sí? No, tú desgraciado, eres duro, no me quieres comprar ni un pollito a la brasa, ¿sí? Pero ¿de quién fue la culpa? ¿De nosotros o de ustedes? A ver, Ah, ahora de pues. nosotros. Ya ve, fue culpa de ustedes, señoritas. ¿Por qué? Porque no nos hablaron correctamente qué era lo que ustedes querían. Si nos decían, yo quiero mi pollito, ahí capaz el varón allá quiere comer pollo. Entonces, pues, si tiene, te va a llevar a comer pollo, pues, señorita. ¿Sí? No es que nosotros tenemos que entender. Para eso está el lenguaje, para poder comunicar lo que nosotros queremos decir. Si tú quieres decir que tienes hambre, que quieres comer pollo, pues dilo, hijita, dilo. Nada te va a restringir. Acuérdate que ¿quién es más inteligente, el varón o las mujeres? A ver, ¿quién La será? mujer. Las mujeres, porque ustedes se desarrollan cerebralmente más rápido que nosotros, ¿sí? Producto de eso. Pero nosotros, ¿sí?, como somos más lentos en entenderte, nosotros a veces no comprendemos lo que ustedes nos dicen y eso produce que ustedes se molesten. Así que Wittgenstein propondría que ustedes esclarezcan su lenguaje para que nosotros las podamos entender a todos ustedes, dentro del cual vamos a también a tocar el tema del lenguaje inclusivo. Por ejemplo, el lenguaje inclusivo se podrá entender si yo te digo chiques. ¿A qué me refiero? ¿Qué te estoy diciendo cuando te digo chiques? ¿Sí? O cuando te digo amix, ¿sí?, con una X. Amigo. Amigo, eso tú lo entiendes Ya. porque eres joven, pero a tu abuelo dile chiques, a tu Ah, abuela claro. dile amigues y dile amix. ¿Te va a entender? Ella te va a decir, No. ¿qué idioma me estás hablando? Si no te va a entender. Como no te va a poder entender, no se dio el esclarecimiento del lenguaje, no se pudo resolver esto. O sea, para esa generación y para algunos de nosotros, por ejemplo a mí, no se da una clara comprensión del lenguaje, porque el lenguaje tiene normas, tiene leyes, en las cuales no se cumplen muchas veces. Si, aunque sea se cumplieran algunas normas del lenguaje inclusivo, claro, se podría apoyar. Por ejemplo, incluso el lenguaje de señas. El lenguaje de señas es claro, se entiende, ¿sí? Se podrá entender. Sin, profesor, ¿cómo es el lenguaje de señas? Ya, el lenguaje a través de las manos, ¿sí?, en donde las personas sordomudas se comunican. Sí es entendible muchas veces. En algunos casos es entendible. En otros no, porque no estamos acostumbrados al lenguaje de señas. Nosotros, si hablamos de lenguaje inclusivo, también tenemos que incluir a quienes, a todas las personas. Tendríamos que aprender lenguaje de señas. Tendríamos que a las personas que quizás no ven,
darles el braille para que puedan leer capaz una carta. Todo eso nos permite a nosotros desarrollarnos, muchachos, según Wittgenstein, a través del esclarecimiento del lenguaje. Muy bien, hasta acá vamos a dar por terminada la segunda parte. No te olvides que si quieres formar parte de estas clases, en el link de la descripción vamos a estar dándoles a ustedes, ¿sí? Una especie de link, ¿sí? Para que se puedan unir al grupo de WhatsApp. También no se olviden suscribirse, comentar y activar la campanita. ¿Sí? Eso nos ayudaría bastante y nos pueden seguir en YouTube como Tiempo del Saber, en nuestra página de Facebook como Tiempo del Saber y en Instagram como Tiempo del Saber, en la cual nosotros vamos a estar ofreciendo estas diapositivas en nuestras respectivas páginas para que así puedas obtenerlas. Hasta acá ha sido todo con mi persona. Un gusto, muchachos. Cuídense.